El día de hoy, ¿qué cocinaremos? Pachamanca a olla. Pues sí, hoy se cocinará una rica pachamanca peruana a la olla. Mientras vas tomando nota de los ingredientes, te contaré que pacha significa tierra y manca significa olla. La pachamanca es más conocida como olla de tierra. Se trata de un delicioso y tradicional platillo cuyo proceso tiene como pilar principal la cocción de los alimentos mediante el contacto con piedras calientes dentro de un hoyo cavado bajo tierra. ¿Sabías que es considerado patrimonio cultural de la nación desde el 2003 por ser una costumbre milenaria, testimonios de la creación, sabiduría de nuestros antepasados y símbolo de la gastronomía nacional peruana? Para empezar debemos de tener las papas, choclo y camote lavadas. Luego colocaremos cada uno de ellos y lo pondremos a hervir. Esto tomará su tiempo. Así que mientras se cocinan, les mostraré cómo hacemos el aderezo. Tomaremos el culantro, huacatay y chincho. Lo lavaremos muy bien y sacaremos las hojas secas. Luego cogeremos el culantro y cortaremos con un cuchillo. Después seguiremos con el huacatay. En este caso arrancaremos las hojas y después tomaremos el chincho e igualmente deshojaremos. Ahora toca los ajíes amarillos. En este caso, como puedes observar, debes cortarlos con mucho cuidado. Las pepas que están dentro de los ajíes no lo usaremos. Seguimos con una cabeza de ajos. Esto lo descascaramos de esta manera. En este caso, nosotros lo hacemos así. Quizás tú tengas un estilo diferente. Corta la cebolla y ya teniendo todo esto en una olla, así como puedes ver, lo llevaremos a la licuadora. Teniendo todo ya licuado en una olla, colocamos sal al gusto, según la cantidad que prepararán, y colocamos todo el aderezo. Además, añadiremos pimienta y comino al gusto. Además, colocaremos chicha de jora y para finalizar, nosotros añadimos ají especial para darle gusto y color. Solo queda poner las presas de pollo y chancho y solo debes mezclar todo. Por otro lado, tomaremos las habas y las limpiaremos. Como pueden observar, los choclos están ya listos y los sacaremos. En la misma agua del choclo colocaremos las habas para que se sancochen y solo queda esperar.
Ya teniendo listo el choclo y el camote, lo puse en un recipiente. Las habas ya están sancochadas y solo queda sacarlas. Te mencionaré que nosotros sacamos el pollo y el chancho semi crudo de la olla y lo trasladamos al horno. Esto es para que dore mucho más y tenga otro gusto, uno muy agradable. Ya listo, solo queda echar todo nuestro aderezo a todo lo que cocinamos. Te quedará muy rico. Quiero contarles que la pachamanca perteneciente a Perú era una forma de rendir culto a las divinidades del mundo andino. Una forma sutil de hacer un pago a la tierra después de lo que llamaban una buena cosecha. Su historia se remonta a la cultura Wari, entre los años 500 y el 1100 después de Cristo, que luego continuaron los incas a partir del siglo XIII. Ellos honraban la fertilidad de la tierra al consumir lo que había cocido en un hoyo en la tierra. Todo esto se llevaba a cabo en medio de ritos y celebraciones. Este plato fue evolucionando con el tiempo y su consumo se encuentra presente en casi todo el territorio peruano, con énfasis en regiones de la sierra como Ayacucho, Junín, Huancavelica y Huánuco. Si bien se utilizan los mismos ingredientes, en cada ciudad varía el procedimiento y la manera para sazonarlo. Esperamos que te haya gustado la elaboración y los datos de este riquísimo plato peruano. No te olvides de darle like, manito arriba y suscribirte a IBE Producciones.